Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios, con Alex Collazo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmos 111, versículo 10. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos nuevamente de que el Señor nos haya permitido estar en este espacio, compartiéndolo contigo, que nos estás escuchando, hermano, amigo. Si tú estás comenzando a escuchar este programa, te damos la bienvenida. De verdad que sí estamos muy gozosos y muy contentos porque sabemos, nos estamos dando cuenta que cada día más se está uniendo gente a escuchar este programa por ese deseo de conocer más a Dios. Aprovechamos este pequeño espacio para mandarle un saludo a todas las personas, a todos los amigos que nos están escuchando, a todos los que comienzan a escucharnos poco a poco y que pues están recibiendo esta instrucción al mismo tiempo que todos nosotros. Les recordamos que todo lo que estamos hablando aquí no es opinión nuestra, sino es un estudio que se titula El creyente y la ley moral, un estudio de los 10 mandamientos, escrito por el pastor Thomas Montgomery. Y pues es palabra de Dios, es un estudio de la palabra de Dios. Y tanto ustedes como yo estamos siendo nuevamente aleccionados, exhortados y cobijados también por esta palabra que nos da palabra de vida, que nos da una guía, que nos da esa exhortación, ese gozo y esa paz también en muchas ocasiones. Entonces, pues les recuerdo mi nombre, Alex Collazo, con muchísimo gusto comparto este espacio con ustedes y pues antes de comenzar nuevamente les recomiendo que tengan a la mano una libreta, una pluma, si gustan, ya que vamos a estudiar. Y también que tengan a la mano su Biblia para que poco a poco comencemos a estudiar y a ubicar todas estas citas bíblicas de las cuales vamos a hablar durante esta pequeña cápsula, este programa. Y antes de comenzar también, con muchísimo gusto quisiera que me acompañaran a hacer una pequeña oración para dejarlo todo en manos de nuestro Señor. Señor, te agradecemos nuevamente por esta bendición que nos permites disfrutar y compartir con todos los hermanos a través de este medio electrónico, Padre. Te damos gracias porque cada día más personas están deseosas de conocerte, Padre, de estudiarte, de saber más de ti. Para nosotros es de mucho gozo el poder ser medio para transmitir tu palabra, Señor. Que sea tu palabra y no nuestra opinión, ni nuestras mentes lo que estén hablando en este momento. Todo lo que hablamos aquí es para darte gloria, para darte honra, y todo es de ti y para ti, Señor, como dice tu evangelio. Te damos gracias y lo ponemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, pues entremos en materia. Vamos a comenzar en esta ocasión ya con nuestro tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto lo leemos en Éxodo 20, versículo 7. Y ya hemos visto que en los primeros 2 mandamientos, Dios prohíbe la adoración de dioses ajenos y también prohíbe que le adoremos a través de imágenes o ídolos. Y en este tercer mandamiento nos enseña que no le podemos adorar en forma insincera o hipócrita o de una forma vana, sin ningún sentido. Es tan inútil adorar al Dios verdadero con insinceridad o con hipocresía como adorar a un Dios falso. El propósito principal del tercer mandamiento es el de enseñarnos el cómo adorar de una manera correcta a Dios. De una forma inteligente, de una forma viva y real. Podemos decirlo también de esta forma.
Los 10 mandamientos son como un manual de adoración y conducta para los creyentes. Nos estamos dando cuenta de esto. Y sin lugar a duda, este mandamiento prohíbe el uso del nombre en forma profana. Pero va más allá incluso de prohibir la blasfemia. Este mandamiento tiene mucho que ver con el cómo debemos adorar a Dios. Nos enseña cómo mantener una conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestra adoración. Vamos a citar, por ejemplo, el no tomarás. La palabra traducida como tomar o no tomarás significa levantar o pronunciar o exaltar y se refiere al uso del nombre de Dios en forma religiosa en la adoración privada o en el culto público, y aún la lectura de la Biblia o al cantar un himno. Entonces, en forma directa, este precepto se refiere a nuestros actos de adoración. Sin embargo, pues esto también incluye el mal uso del nombre en la vida diaria o cotidiana, y no solo en nuestras oraciones privadas, sino también en nuestro hablar cotidiano. Aquí es donde entra el significado de en vano. La palabra hebrea traducida como vano quiere decir en forma vacía, en forma falsa o sin propósito alguno. Nuestras palabras son en vano cuando no tienen ningún significado, ningún sentido real o ningún propósito para hacerlo. Nuestras palabras son vacías cuando hablamos sin sinceridad o sin verdad. Incluso muchos de nosotros llegamos a mentir, y dentro de la mentira llegamos a utilizar el nombre de Dios. Hagamos conciencia sobre esto. ¿Acaso no hemos usado alguna vez el nombre de Dios de esta manera? En vano y sin sinceridad y sin una conciencia real con nuestros corazones, teniendo el significado de su nombre tan presente. Realmente pensemos que en algún momento hemos cantado o platicado o incluso contado chistes y hemos utilizado de una forma superficial o vacía, sin percatarnos del sentido verdadero de lo que estábamos diciendo. Y hay más que una sola manera para profanar el nombre de Dios. Siempre debemos acercarnos al Señor con sinceridad y con verdad. Nuestras mentes y nuestros corazones deben estar activos e involucrados en lo que hacemos, o lo vamos a hacer en vano. Vamos a hablar entonces qué significaría el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir el nombre de Dios? ¿Qué significa? Primero, debemos recordar el hecho de que Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, se manifestaba a sí mismo bajo nombres distintos. Por ejemplo, en Éxodo 20 tenemos el nombre de Jehová, el nombre que significa su autoexistencia o su existencia eterna, el Dios verdadero, el Dios del pacto, entre algunos otros. Yo soy el que soy. Es el nombre bajo el cual se reveló Dios a Moisés en Éxodo 3. Tenemos otro ejemplo en el capítulo 3 de Génesis, donde aparece el nombre de Elohim, que se escribe L-E-L-H-O-I-M. El nombre del Dios omnipotente, el Creador, el que sostiene todas las cosas, el hombre que en hebreo significa una pluralidad de personas, porque siempre ocurre en forma plural, aunque casi siempre va acompañado por verbos y adjetivos en singular, o sea, palabras en singular, lo cual apunta hacia una existencia trinitaria, y ya posteriormente nos sumergiremos más en este tema. El nombre de Dios, a fin de cuentas, significa Dios mismo. El nombre de Dios significa todo lo que es cierto acerca de Dios, toda la verdad de Él, todo lo que ha sido revelado acerca de Dios. Entonces, el nombre de Dios significa Dios en todos sus atributos, Dios en toda su gloria, todo lo que Dios es, todo lo que hace. Por ejemplo, encontramos varias formas del nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Conocemos de Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá; Jehová Rafa, que significa el Señor cura; Jehová Nisí, que significa el Señor nuestro estandarte; Jehová Shalom,
que significa el Señor es nuestra paz. Jehová Ra, que significa el hombre es nuestro pastor. Jehová Sidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Y Jehová Shammah, que significa el Señor está presente. Además, podríamos añadir a estos nombres el Dios Todopoderoso o el Shaddai, el Dios Altísimo o el Elión, el Señor o Adonai, el Dios Eterno o el Olam, el Señor de los ejércitos o Jehová Sabaoth. Y pues cabe señalar también que encontramos en el Nuevo Testamento algo semejante en los títulos que el Señor Jesucristo usaba para hablar de sí mismo: la puerta, el buen pastor, la luz del mundo, el pan de vida, el camino, la vida, la verdad. Al autonombrarse por estos diferentes nombres, Dios revelaba a los hombres algo respecto a su propia naturaleza o algún aspecto de su carácter. Vemos en Éxodo 33 que el nombre de Dios en toda la extensión de la palabra significa su gloria, toda su gloria de su ver. Y esto lo podemos ver en Éxodo 33, versículos 18 y 19, y en el capítulo de Éxodo 34, en el versículo 5 al 8. Cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, Dios le respondió dándole una lista resumida de sus atributos, y la cual describió como su propio nombre. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo dice que ha dado a conocer a los creyentes el nombre de Dios, por ejemplo en Juan 17, versículo 6, significa exactamente lo mismo. Es decir, Cristo vino a dar una manifestación más amplia de toda la gloria y todos los atributos de Dios en una forma visible. Es a saber, en su encarnación y en su propia persona. Por lo tanto, que Cristo podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por lo mismo que Pablo dijo, que los creyentes ven la gloria de Dios en la faz o en la persona de Jesucristo. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios 4, versículo 4 al 6. Entonces, el nombre de Dios quiere decir toda la verdad acerca de Dios, todos sus atributos, ya lo dijimos: su amor, su gracia, su justicia, su santidad, su ira, su soberanía. El nombre de Dios representa la persona misma de Dios, todo lo que Dios ha manifestado acerca de sí mismo en su palabra y la persona de Cristo. Entonces, podemos resumir su significado diciendo que su nombre es su gloria, su identidad y su persona. Algunas observaciones que se derivan del nombre de Dios y de nuestro conocimiento personal, pues pudieran ser, por ejemplo, la primera observación, que al manifestarse bajo distintos nombres y por medio de su palabra y la persona de Cristo Jesús, Dios ha hecho posible que le conozcamos en forma personal e íntima. Por lo tanto, no tenemos que fabricar una imagen material o mental de Él. No debemos creer ideas y enseñanzas falsas acerca de Él. No debemos inventar conceptos equivocados de su naturaleza o su carácter. ¿Y por qué no? Porque Dios se ha identificado a sí mismo y nos ha dado una revelación muy amplia de sus atributos. Entonces, tomamos su nombre en vano, en forma falsa o equivocada, si negamos en el aspecto más mínimo algo que Dios ha revelado acerca de su nombre, es decir, acerca de sí mismo. Otra observación, por ejemplo, es que el elemento más importante en la vida cristiana, en la vida de un creyente, es nuestro conocimiento de Dios. La forma en que pensamos acerca de Dios es el elemento principal de nuestra fe. A fin de cuentas, la vida del hombre es un reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios, del Dios que adora. Por ejemplo, si una persona adora a un Dios falso, su vida será un reflejo de ese Dios falso. Si estás adorando a un Dios indulgente y permisivo hacia el pecado, pues su vida será pecaminosa. Este principio tiene aplicación en cuanto a nuestro uso del nombre de Dios. Por ejemplo,
La forma en que uno adora a Dios es un ejemplo de la naturaleza y el carácter de su Dios. También la manera en que uno ora es un reflejo de la forma de pensar acerca de Dios. Y también es un reflejo de su conocimiento de Dios y de la teología, y aún más, en realidad es un reflejo de la relación que se tiene con Dios. En forma inevitable, nuestro conocimiento de Dios se refleja en nuestra manera de vivir. Obviamente también se refleja en la manera en que usamos el nombre de Dios. Nuestro conocimiento de Dios tiene mucho que ver con la cuestión de si usamos su nombre en vano o no. Quienes toman el nombre de Dios en vano usan su nombre sin propósito, en forma vacía, sin sinceridad y, lo más importante o lo más grave, es también sin una verdad. La salvación verdadera siempre conducirá al conocimiento del Dios verdadero en toda su gloria. Si vemos esto